Hola, ¿qué tal? En la sesión de hoy vamos a continuar con la unidad 6, correspondiente a los recursos naturales. A lo largo de nuestro estudio de derecho económico, hemos visto los conceptos más importantes referentes al derecho, en específico el derecho económico, las ramas relacionadas con esta materia y sobre todo algunos temas en particular de carácter de ciencia que sirven de apoyo para la materia. Hemos visto a grandes rasgos lo que son los sistemas económicos del siglo XX, cuál es la forma en que han intervenido el Estado respecto a la economía de un país, cuál es el menú normativo, por decirlo de una manera, para generar las políticas públicas, en este caso las políticas económicas, cualitativas y cuantitativas. Ahora bien, vamos a partir de la definición de economía en la que ésta estudia la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, y que el derecho económico es la que va a regular este tipo de actividades. Ahora lo que nos toca estudiar son los recursos precisamente que van a dar cabida a estas actividades. Así como la parábola del cascabel del gato, nosotros no podemos planificar, no podemos, bueno, sí se puede, hay algunos actores políticos que lo están haciendo y que de hecho lo han hecho, no es el actual, el único que hace sin planificar. Fíjense, no tardé ni 2 minutos y ya le estoy echando. Pero repito, es en general, ni siquiera nada más aquí en México, sino en todos los países del mundo. Hay algunos países en donde actúan sin siquiera ver pues qué recursos son los que tiene a la mano. Imagínense que en Austria se planeara la construcción de barcos. Pues sí tendrían minería o a lo mejor las empresas para producirlos, pues ¿de qué serviría? Bueno, obviamente esos barcos se utilizaran para el país, o peor aún, que invirtieran recursos para alguna secretaría o ministerio respecto al mar o de recursos naturales del mar, ya que al igual que Bolivia pues no tienen salida al mar y por ende no tienen esos recursos naturales para estarlos tomando en cuenta, por decirlo de una manera, para saber qué ingresos o qué recursos son los que se van a explotar. Así también nosotros, antes de generar algún tipo de actividad económica, que repito, ya lo tenemos porque ya está embalado. Son actividades que se están haciendo desde hace mucho tiempo y solamente aquellas que son innovadoras, por ejemplo, aquellas minerías mejor dicho, mineras de litio, que si bien se excavaban hace mucho tiempo, su auge como tal es apenas en estas décadas. Luego entonces, tenemos que revisar nuestros recursos para que a partir de ellos podamos hacer el desarrollo económico del país. Como primer punto que debemos de considerar es que la política económica y sus dispositivos jurídicos instrumentales actúan en un espacio territorial determinado, ámbito geoeconómico, que incide en gran medida en la riqueza o pobreza en un país. La desigualdad de distribución a nivel planetario de los recursos naturales ha sido un factor determinante en la dicotomía desarrollo-subdesarrollo que históricamente acompaña a la sociedad internacional. La ciencia económica se dedica a resolver la ecuación de ilimitadas necesidades humanas frente a recursos escasos y tiene en el factor territorial un condicionador indiscutible. ¿A qué se refiere con esto el autor? A lo largo de la historia humana, dentro de las sociedades que ellos crean o que se han creado, si se fijan, se han ubicado en lugares estratégicos donde tienen ciertos recursos naturales indispensables. Y por ende, hay algunas sociedades que entre menos recursos tengan o menos, que escaseen ciertos recursos, en teoría va a implicar directamente en el desarrollo o el subdesarrollo de estas sociedades. Así por ejemplo Roma, Atenas, Egipto, bueno, el antiguo Egipto, su grandeza, económicamente hablando, implica a que tuvo los suficientes recursos naturales para su desarrollo. Creo que
bueno, es la opinión personal, sí tiene que ver mucho los recursos naturales, es un hecho, ya que si entre más instrumentos, entre más herramientas tiene en la sociedad, son las que van a incidir directamente en el desarrollo de la misma. Sin embargo, y también la historia lo refleja, no todas las sociedades que están llenas de recursos naturales, o por lo menos que no tengan, bueno, que sea variable sus recursos naturales, implica una riqueza. Y esto porque existen otros factores que implican la imposibilidad de que la gente o toda una sociedad se vea beneficiada de manera igualitaria, ya que si fuera así, pues todos ni siquiera tendríamos problemas ahorita de desempleo, educación o salud. Aquí juegan un papel muy importante también las personas o la forma en que se estructura el gobierno para hacer la distribución de los referidos recursos. Y hablo de gobierno y no Estado. Acuérdense que históricamente hablando ha habido una serie de desarrollos sociales con autoridades que propiamente no se les decía estados, sino simplemente autoridades que apoyaban con el orden en una sociedad. Y también hay otro factor muy importante, la adaptación. Aquí en México tenemos una gran, pero gran cantidad de recursos naturales que no se han sabido aprovechar y no se ha sabido hacer una estructura de tal manera que su aprovechamiento sea al 100%. Y no aprovechamiento tampoco estoy hablando de que se explote de todo de tal manera de que ya no quede nada. Tenemos que ser también conscientes de algo que se llama eh, economía sustentable, en donde el aprovechamiento sea de tal manera de que los recursos que actualmente estamos utilizando para dentro de 20 o 30 años, nuestros hijos o nietos o bisnietos tengan la misma oportunidad de obtener esos recursos. Y también hay casos en donde hay sociedades que si bien no tienen muchos recursos naturales, su forma de administrarse eh, han permitido su gran desarrollo. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, en donde realmente sus recursos son muy escasos, pero la explotación de un solo recurso los ha hecho multimillonarios. Ojo, estoy hablando de en sí de los Emiratos. En sí, vamos, los que gobiernan esos Emiratos. Hay que ver cómo es la estructura social y si esa riqueza que se está realizando a través de la explotación de petróleo se ha distribuido conforme a los derechos humanos o bien si se ha realizado de manera equitativa. Aquí en México, repito, tenemos la fortuna de tener gran cantidad de recursos naturales, no digo inimaginables, pero tenemos todo tipo de ecosistemas, tenemos todo tipo de minería, vamos, los que nos dominaron por aquella, bueno, los que nos colonizaron, explotaron tanto la minería, tanto de plata como de oro, pero infinitamente exprimieron el concepto de explotación de mina y sin embargo actualmente todavía tenemos vetas de oro impresionantes, sobre todo de Zacatecas a Coahuila. Híjoles, si alguien ha ido a la carretera, que es una recta de pasando Villa de Cos hasta antes de llegar a Concepción del Oro, digo, hasta el nombre lo señala, esa recta que los une lo realizaron en minerías de Canadá, precisamente porque era como una especie de convenio con el objetivo de que si lo realizaban, iban a poder explotar las minas de por ahí. E imagínense qué tanto dinero o qué tanto oro poder sacar que lo hicieron. Y ahorita tenemos problemas precisamente de explotación por parte de esas empresas, pero es punto y aparte. Lo importante es de que nosotros tenemos recursos vastos, suficientes, por decirlo también, bueno, de manera clara, y sin embargo
tenemos una gran cantidad de pobreza. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué la pobreza? Vamos a analizarlo y ahorita, y bueno, no ahorita, sino que esperemos que al final de nuestro curso podamos tener una respuesta a lo mismo. Porque en serio, no es posible o se entendería que no sería posible que un país lleno de recursos naturales exista una gran cantidad de pobreza como la que tiene México. Bueno, en principio de cuentas, vamos a llamar recursos naturales a todos aquellos elementos que nos proporciona la naturaleza, de los cuales se sirve el hombre para satisfacer sus necesidades de orden material. Si tenemos hambre, existen algunos árboles frutales en donde podemos comer o recolectar estas frutas y saciar nuestras necesidades biológicas. Necesitamos un lugar para habitar, tenemos lo que es minería, bueno, extracción de minerales para fabricar cemento o tablas para hacer casas, en fin, tenemos una serie de recursos que nos da la naturaleza, por eso el término, y que nos sirve de apoyo para nuestra subsistencia. Ahora bien, estos recursos naturales se caracterizan en general por ser limitados e interdependientes en su existencia. Limitados porque no crecen ilimitadamente, puesto que las leyes naturales imponen tasas de crecimiento al grado que cada uno de ellos controla el desarrollo de las demás. Lo que pasa en el Amazonas, en Brasil, ¿cuántos años duraron el crecimiento de todos esos árboles? ¿Y cuánto tiempo, en cuánto tiempo, mejor dicho, lo han estado destruyendo de tal manera de que solo existen ciertas reservas? Existen todavía la producción bueno, es que no sé cómo lo podría llamar, sino destrucción de bosques o de selvas o producción de madera. Aquí en México, en Michoacán, teníamos una reserva muy importante. Bueno, todavía tenemos, afortunadamente, pero por situaciones, por factores distintas, ha habido una serie de conflictos que incluso han muerto gente protegiendo estos recursos, ya que son conscientes de que tarde o temprano van a desaparecer o se van a perder con el paso del tiempo. En este caso, por la explotación de estos recursos. Me acuerdo de una imagen de un secuoya que tenía más de 300 años en Estados Unidos y tomaron una fotografía en donde lo cortaron. Sirvió para hacer muchísimas casas, me imagino, porque sería muy absurdo que lo hayan utilizado para otras cosas. Bueno, actualmente esa es mi ideología y se me hizo demasiado lamentable que como un árbol de más de 300 años en en un serruchazo lo hayan acabado. Y peor aún, tenemos que esperar otros 300 años para tener algún tipo de árbol de esa magnitud. Bueno, asimismo, los recursos naturales son interdependientes, pues entre ellos se da una relación funcional de equilibrio en que la alteración de uno afecta el desarrollo de los otros. Un ejemplo, un incendio forestal ocasiona erosión de los suelos, alterando el ciclo de lluvias, modificando con ello el clima y afectando a todos los ecosistemas agrícolas de una región. Ahorita lo que está pasando en California, todos esos incendios forestales, tarde o temprano les va a repercutir en cuanto a su desarrollo económico. Asimismo, los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables. En cuanto a los primeros, son susceptibles de renovarse, por eso su nombre, ya sea por la ley natural o por la acción del hombre. La polinización de las abejas hacen la reproducción de ciertas plantas, se genera un nuevo ciclo y así sucesivamente para que se siga estableciendo una reproducción de estos recursos. O bien el hombre genera especies de granjas en donde permite la reproducción ya sea de animales o de las propias plantas a través de invernaderos. Pero cuando se trata de por acciones del hombre, estas se van a tener que controlar jurídicamente por vía de la facultad estatal de policía. ¿Se acuerdan de las técnicas de policía? Cuando interviene el Estado, aquí en este caso va a regular de forma administrativa el uso y explotación
que de ellos puedan hacer los particulares en el ejercicio de sus derechos económicos. Su cuidado y regulación es menor o menos riguroso comparativamente que cuando se trata de recursos naturales no renovables. Por ejemplo, la producción de marlín, mejor dicho, la pesca de marlín, está vetada en ciertas fechas del año. ¿Por qué? Porque en esas fechas corresponde ya sea a su reproducción o a la crianza, por decirlo de una manera, de este tipo de peces. Así también, cuando, si conocen, por ejemplo, de caza deportiva, hay momentos o temporadas del año en donde se permite en algunos estados, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí en México en ciertas zonas, se permite la caza de ciertos animales para determinados tipos de deporte o bien de caza de comida. Se va a permitir hasta cierto punto precisamente para que se pueda hacer la renovación de este tipo de recursos. Asimismo, cuando se trata de energía eloica, si estaba bien, perdón, que estaba con la idea errónea, que estaba mal, pero sí, energía eloica o bien la energía solar. Son recursos naturales que hasta cierto punto son regulados por el gobierno precisamente por cuestiones de impuestos e incluso por el impacto que tienen sobre el suelo en que se va a realizar cuando se tratan de energía eólica. Perdón, es eólica. Me quedé con la idea de otra palabra. En fin, es eólica. Una disculpa. Dicho esto, entre los recursos con que se cuentan es el suelo, la atmósfera, la flora y fauna silvestre, la energía solar, hidroeléctrica, eólica, el agua, el clima, entre muchas otras. Cuando se tratan de recursos naturales no renovables o agotables, son aquellos que se consumen con el uso como minerales, hidrocarburos, carbón mineral y fuentes geotérmicas. Y fíjense, al ser recursos no renovables, generalmente son más costosos, precisamente por su rareza o su escasez. La protección jurídica de los recursos naturales ha sido preocupación constante de los estados, y así no. Máxime cuando el desarrollo científico y tecnológico permite al hombre explotar y dominar su entorno natural en forma racional o irracional, como en otras ocasiones en nuestro país o en otros países, según sean los límites fijados por sistemas jurídicos. Hay recursos que son permitidos o su explotación sin ninguna restricción. Ya vimos algunos que sí tienen alguna restricción para su renovación. Y hay otros que de plano su restricción es completa. El claro ejemplo son aquellas plantas que se elaboran para generar psicotrópicos en general o estupefacientes. El sistema jurídico va a impedir la producción de este tipo de recursos. Va a sonar raro, pero son recursos naturales que por algún momento la sociedad determinó que tenían que ser prohibidas su reproducción completa o su renovación. En México, el aprovechamiento de los recursos naturales, por su importancia y valor, está definido por la propia Constitución dentro del artículo 27. Dice: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Y esta frase o párrafo, como lo quieran ver, es la más importante de todas las frases que vienen en nuestra Constitución respecto al derecho económico. Y va a implicar la rectoría de la economía del Estado en México, al igual que en el siguiente párrafo. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sean distintas de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraen metales y metaloides utilizados en la industria, los yacimientos de
de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas, los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los yacimientos minerales u orgánicos de materiales susceptibles de ser utilizados como fertilizantes. Hasta los fertilizantes son dueños de la nación. Los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos. Y el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional. Y si se sigue leyendo el artículo 27, vamos a encontrarnos de que nosotros no somos dueños de absolutamente nada. Pero como la nación es muy buena onda, permite el concepto de propiedad privada, en el cual todas las personas pueden obtener ciertos territorios, ciertos recursos, con limitaciones. ¿Y por qué este artículo? Cualquiera de ustedes me va a poder debatir al respecto, pero como ya lo dije al principio, es para la rectoría económica del Estado. Lo que vimos en el sistema económico liberal es que los particulares podían tener grandes cantidades de terrenos, grandes cantidades de trabajadores, explotando los recursos de esos terrenos sin más que la mirada pasible del Estado. El problema es de que iniciaba el concepto de monopolio de ese tipo de recursos y el Estado empezaba a tener problemas con aquellas personas que eran pobres, que no se les repartía como debe de ser los recursos que ellos mismos explotaban. Afortunadamente no lo vimos, pero imagínense la situación que preferían algunas personas morir para que alguien más o con suerte ellos mismos lograran obtener alguna posibilidad de tener esos derechos o que se les repartieran esos recursos. Vamos, lo vimos en la Revolución Mexicana. El Estado como tal, en la época de Porfirio Díaz, efectivamente hubo un desarrollo muy importante en cuanto a la construcción y todo, pero ¿a costa de qué? A costa de violencia por parte de los latifundios contra sus trabajadores. Y este artículo como tal es como una cláusula de recesión para aquellas personas que no hagan caso a lo que establece este derecho. Sí, te doy chance de que tengas tu terreno, tu propiedad privada, pero si acaso realizas alguna cosa indebida, aquí está, o bien sea necesario tu propiedad para que sea beneficiado toda la sociedad, te rescindo este contrato de propiedad privada y lo voy a utilizar para el manejo para el mejor manejo, mejor dicho, y distribución de recursos. Este artículo junto al 26 y 28, repito, son como clausulados de rescisión, en donde el Estado va a tener que intervenir en caso de que exista ya sea un mal uso de la propiedad privada o cuando surja una necesidad prioritaria hacia la sociedad para poder solventarla en materia económica. Dice el autor, como puede apreciarse del texto constitucional, el principio de propiedad originaria, que reserva a la nación sobre todos los recursos naturales y establece las reglas generales para su aprovechamiento y transmisión. ¿Qué quiere decir esto? La propiedad originaria de la nación implica la subordinación de la propiedad particular a las modalidades que dicte el interés público, así como la organización de distintos regímenes de propiedad, la pública, la social y privada. A estas dos últimas se les limita en cuanto al sujeto de derecho de propiedad. Acuérdense que existen varios tipos de modalidades. Generalmente la que sabemos es la ejidal, en donde el terreno como tal se debe utilizar para la producción agrícola. Pero también hay modalidades en sí de propiedad en donde una persona no puede realizar ciertos actos en ese territorio. Por ejemplo, si ustedes van al centro de la ciudad de Aguascalientes, todas las fachadas de todas las casas tienen ciertas características. ¿Por qué? Porque no se pueden modificar. Hay una modalidad en esos terrenos que impiden la transformación o el cambio de ciertas fachadas porque se consideran históricas. E incluso si ustedes quieren remodelar, si ustedes tienen el privilegio de tener una casa en el centro y también quisieran hacer una remodelación, para que pudieran hacer dicha remodelación,
tiene que ser con la estructura original y con permisos suficientes por parte de tanto del municipio, del estado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si no tienen esos permisos, no pueden hacer esos cambios. Y eso constituye un tipo de modalidad. Vamos, existen modalidades de casa y de comercio de algunos territorios, de algunos locales incluso. Luego entonces el Estado es el que va a determinar cómo vas a poder utilizar esos terrenos y tú, como ciudadano, tú tienes el derecho, por decirlo de una manera, de elegir si lo compras o no. También la Constitución mexicana establece que aquellos recursos naturales susceptibles de ser explotados por particulares lo pueden hacer mediante la figura jurídica de la concesión, concepto legal que califica diversos actos por los cuales la administración confiere a las personas privadas ciertos derechos o ventajas especiales sobre el dominio del Estado o respecto del público mediante su gestión a determinados cargos y obligaciones. Si bien la concesión es el acto administrativo a través del cual el Estado, a través de la administración pública, concede, otorga a los particulares concesionarios el derecho para explotar un bien propiedad reservado a este o para explotar un servicio público, estamos frente a una de las prerrogativas de carácter económico que la propia Constitución establece bajo el concepto de rectoría del Estado. Esto quiere decir que cuando no tiene las posibilidades el Estado de realizar algún servicio o explotar algún recurso que implica un beneficio a la sociedad, el Estado lo que tiene que hacer o lo que debería de hacer es concesionarlo con el objetivo de que sea beneficiada la sociedad y que en algún momento ya sea regresado al Estado o implemente una modalidad de competencia. Lo que pasó con Telmex, aunque llegó a tardar muchísimo, el concepto era, se entrega a un particular en la prestación de ese servicio, el cual es monopólico en un principio porque la empresa que estaba prestando ese servicio lo hacía bajo la figura del Estado, rector de la economía, implicaba que la sociedad en general tenía la oportunidad de tener un sistema de comunicación. Y además, por parte de la autoridad, obtenía impuestos. Ahora vean ustedes cuál es la empresa más importante, o bien alguna de las empresas más importantes en México. Y no solamente de México, también tiene bastantes inversiones en otros estados. Mejor dicho, en otros países. Por ejemplo, aquí Telcel, pues es del mismo grupo. Y también, por ejemplo, si mi memoria no me falla, en Centroamérica se llama Tigo. Ella es de la misma, del grupo Carson. Bueno, el caso es que también me está acordando de otros ejemplos. Aquí en Aguascalientes, lo que era Capaz, ahorita se llama Veolia. Cuando el ayuntamiento no tenía la posibilidad o la administración o suficiente administración para poder trabajar este servicio, era más fácil entregársela a una empresa privada y así se prestaba el servicio a todo el ayuntamiento, bueno, en este caso a toda la ciudad de Aguascalientes, pero obtenía recursos, en teoría, de impuestos respecto a ese servicio. Y repito, en un momento dado, lo que tiene que pasar es de que si ese servicio, ese recurso, se permite algún tipo de competencia, se va a realizar. Aquí en México, en cuanto a telefonía, después llegó Axtel, repito, fue Easy. Vamos, existieron otras empresas que permitieron que un recurso que era originalmente del Estado se fue de manera privada y después se hizo una competencia. Es lo que tiene que pasar con algunos recursos. Definitivamente cuando son recursos tan importantes como el agua o electricidad, aquí en México es muy delicado esa situación porque esos recursos los llamamos ya sea estratégicos o prioritarios. En Estados Unidos esta competencia de este tipo de recursos es viable y lo han hecho por mucho tiempo en algunos estados. Acuérdense que allá el federalismo es más estructurado y los estados como tal son independientes en cuanto a este tipo de actividades.
La importancia de este tipo de recursos va de que imagínense que en un momento dado no tengan electricidad o que no tengan agua, y no tanto porque no exista ese suministro o ese recurso, digo más bien, no existe ese recurso, sino de que simplemente porque no tienes el dinero suficiente no lo puedes recibir. O peor aún, que la empresa a quien se le atribuyó o se le dio esa posibilidad de prestar ese servicio se encuentra en números rojos y no puede seguir procesando o distribuyendo el servicio de agua o de electricidad. ¿Alguien se acuerda de la empresa Enron? Allá en California hubo un mega problema al respecto a esa situación. Allá afortunadamente, y lo digo afortunado porque es válido decirlo, el estado de California es lo suficientemente sustentable para arropar ese tipo de situaciones, a lo mejor sancionar posteriormente a la empresa, pero puede, todo el armatoste de la administración puede agrupar ese servicio y prestarlo. ¿Se imaginan esa situación en México, en donde tenemos problemas en cuanto al sector salud, seguridad, educación y muchas otras? Lo digo de manera triste porque es la realidad. Actualmente no tenemos, México como tal no tiene la posibilidad de derogar, perdón, delegar, es el término, de ciertos recursos que en verdad debería de realizar, pero que por políticas económicas no se ha realizado. Aunque yo veo ahorita una luz en el camino. Lo que pasó con las gasolineras. Aquí en Aguascalientes no se han fijado, pero ha disminuido o subido el precio de la gasolina conforme a la oferta y demanda. E incluso llegamos a tener el combustible en 14 pesos. Y si se hubiera cambiado las políticas en materia de la OPEP, quizás hubiera bajado muchísimo más. Y no como pasó en sexenios pasados, en donde, como había una rectoría en este tipo de política en materia de petróleo, de gasolina en particular, aunque en el mundo hubiera costado $1 el galón, aquí se mantuvo fijo. Porque no le convenía al Estado de que disminuyera, que hubiera ahí sí un libre competencia de oferta y demanda, beneficiando a algunos y perjudicando a muchos, aunque son cuestiones que acabaron por quitar al gobierno o al partido que se encontraba en ese momento. Ustedes júzguenlo. Bueno, de lo que hablamos se trata de áreas estratégicas, que es el conjunto de facultades y actividades económicas que el Estado mexicano se reserva para sí y para ejercerlas y realizarlas a través de los organismos públicos descentralizados y unidades de administración pública por razones de seguridad nacional, interés general o beneficio social básico para el desarrollo nacional. Es decir, que existirán algunas actividades que no va a permitir despojarse el Estado por considerar que el momento de que realice eso va a poner en peligro a la propia sociedad o algún sector económico. No me imagino aquí en Aguascalientes que quien administra el agua diga voy a cerrar la llave, por decirlo de una manera poética, hasta que todos y cada uno de los ciudadanos de esta ciudad le paguen hasta el último centavo que le deben. Está medio complicado eso, ¿no? O peor aún, que dijeran, en este momento, bueno, en el caso, no sé si vieron la película de Robocop, donde todo lo que correspondía a la seguridad era de manera privada, que en un momento determinado la empresa diga, ¿saben qué? No van a salir todos los policías o todos los sectores de seguridad hasta que cumplan el gobierno con ciertas peticiones. Estaría difícil, ¿no creen? Entonces, existen ciertas áreas estratégicas en donde por más que quieran no va a poder ser delegada a los particulares y el Estado está obligado a prestar ese servicio. Pero sí y solo sí, en el transcurso del tiempo, esa prestación de servicio no sea tan relevante. Lo que pasó en telecomunicaciones, en aquel momento era importante y hubo un momento en donde ya no era tanto, se privatiza y después se genera la competencia. Las áreas estratégicas que el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional establece son las siguientes.
Acuñación de la moneda. ¿Se imaginan? En la época de la revolución sí hubo varias monedas corriendo en el país. Actualmente incluso es un delito. También otra área estratégica que no sé por qué. Bueno, estamos hablando de 1917 cuando se publicó, más que no se ha realizado el cambio correspondiente, pero correos, telégrafos y radiotelegrafía. Actualmente no le veo tanto la estrategia, pero está todavía en la Constitución y por lo tanto eh, por este sistema se va a regir. La comunicación vía satélite, emisión de billetes por un solo banco, ya sabemos que es el Banjico, petróleo y los demás hidrocarburos, aunque actualmente ya se permiten ciertas modalidades de prestación de servicio por parte de particulares. Petroquímica básica, minerales radioactivos. ¿Se acuerdan de aquellos exploradores allá en unas cuevas de Puebla? Ellos estaban precisamente buscando zonas que se podían determinar que eran radioactivas precisamente para su explotación. Dicen que estaban buscando plutonio. La electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. Para eso tenemos nuestro artículo 73 constitucional. Dentro de lo que se señaló anteriormente, no se habla sobre actividades económicas que el Estado no tuviera ya como sector exclusivo. Y también recuerden de que lo que dice ahí, si el constituyente permanente quiere cambiarlo, lo puede hacer y puede ampliar o disminuir aquellas áreas estratégicas. Así la explotación de litio puede ser estratégico y solamente el Estado lo podría explotar. Porque si él quisiera, conforme al artículo 27, podría ejercer su derecho de propietario original.